noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por The Mark 19, nos habla de los terrores que se ocultan en los pequeños y pintorescos pueblos alejados de la civilización, donde antiguos rituales y costumbres extrañas florecen y dan paso a prácticas que pueden resultar más que un poco peculiares. Pero todo esto es inofensivo, ¿verdad? Los dejo entonces con Algo muy extraño pasa en la casa al borde del pueblo. Tengo que grabar esto. Alguien tiene que saber lo que está pasando. Y no sé si ya es demasiado tarde para mí. Hace poco me mudé a un pueblo pequeño. Un pueblo tranquilo cerca de las montañas. Por razones de seguridad. Y creo que entenderás por qué más adelante. No quiero que nadie se aproxime a este tétrico lugar. Prefiero no revelar la ubicación, pero está en Europa. Vivo en una casa de madera de 2 pisos. Tiene todo lo que siempre quise: una chimenea, un frío no tan incómodo y una vista impresionante de la naturaleza. Nuestro pueblo está enclavado al pie de una pequeña montaña rocosa y en el valle tenemos un denso bosque. Con este escenario es difícil creer que algo pueda perturbar la paz, pero aparentemente así fue. Desde que llegué, algo siempre me ha intrigado: una casa abandonada al final de la calle. Era un edificio imponente, con ventanas pesadas y un aire de desolación que flotaba sobre él como una niebla. Recuerdo cuando pasé por ahí la primera vez. El aire parecía más frío de lo habitual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que esto suena como algo sacado de una película de terror, pero definitivamente había algo mal en esa casa. Tenía la mala vibra, por así decirlo. Evité pasar por ahí siempre que pude, especialmente de noche. No sé si era la escasa iluminación o el miedo inconsciente a la oscuridad, pero me parecía aún más extraño cuando el sol no estaba en el cielo, como si hubiera despertado y me sentía observado, como si ojos adentro me siguieran al pasar. Me tomó unas 2 semanas decidirme a hacer algo, y había una razón para ello. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que había algo real ahí. Si me acostaba un poco más tarde, entre las 11 y la medianoche, mientras me recostaba sobre la almohada y mis oídos se adaptaban poco a poco a la quietud y el silencio, podía escuchar a lo lejos un sonido. Algo parecido a música, tal vez, pero muy amortiguado, en la distancia. No pasó mucho tiempo antes de que me decidiera a investigar de dónde venía el ruido. Un fin de semana, de viernes a sábado, decidí quedarme despierto, mirando a través de las cortinas de mi habitación, intentando ver algún movimiento. Nada. Las calles estaban desiertas. Pero vi un ligero movimiento en esa casa al final de la calle. Poco a poco, el ruido se hizo más nítido y quedó claro de dónde venía. También comencé a notar que las luces del interior se encendían a esa hora, parpadeantes y tenues, como velas. A medida que pasaron las semanas, mi curiosidad no hizo otra cosa más que crecer. Sabía que debía evitar esa casa, que era mejor mantener la distancia y ocuparme de mis propios asuntos. Pero algo dentro de mí estaba profundamente intrigado. ¿Quién podría estar adentro? ¿Qué estaban haciendo ahí? Intenté, a medida que fui conociendo a los vecinos, hablar con ellos al respecto, pero cualquier mención fue inútil. Y rápidamente cambiaban de tema sobre cómo estaba el clima o algo similar. Parecían, en efecto, estar escondiendo algo, y nunca lo mencionaron directamente hasta que en una conversación con la señora Gertrude, mi vecina, y una de las residentes más antiguas del lugar, ella se dio la vuelta hacia mí, me agarró de la muñeca con fuerza, una fuerza que no pude creer que una señora de 80 años pudiera tener, y dijo: «No deberías entrometerte con esa casa, jovencito. Nadie debería. Deja de andar preguntando por ahí. Están empezando a sospechar de tu interés». Después de eso, ella me soltó, volviendo a la normalidad y despidiéndose. Y sé que es una tontería de mi parte, imprudente después de eso. Pero decidí que necesitaba saber más. Planifiqué cuidadosamente mi incursión. Esperé hasta hoy, una noche particularmente oscura, cuando la luna queda oculta por su propia sombra, proporcionándome la cobertura perfecta para pasar desapercibido. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho,
Bajé silenciosamente las escaleras y salí por la puerta principal. El aire frío de la noche envolvió mi cuerpo, pero no fue solo el frío lo que me hizo temblar. Una mezcla de miedo y emoción corría por mis venas mientras me acercaba a la espeluznante casa. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche. Las sombras de las pocas luces públicas amarillas danzaban a mi alrededor, creando siniestras ilusiones que me hacían cuestionar mi propia cordura. Consideré regresar a casa unas 3 o 4 veces durante el camino, pero no pude regresar. Llegué a la casa y dudé un momento. ¿Qué encontraría adentro? ¿Qué estaba causando esos ruidos y luces extrañas? Decidí mirar por la polvorienta ventana de atrás, presionando mi cara contra el frío cristal. Mi respiración era rápida y superficial, y luchaba por mantener mis nervios bajo control. Dentro de la casa, las sombras danzaban bajo la tenue luz de las velas, creando una atmósfera surrealista e inquietante. Una música suave, pero distorsionada, flotaba en el aire, llenándome de una sensación de malestar. Vi a algunas personas moverse lentamente dentro de la luz de las velas. No era suficiente para iluminarlas claramente. No es que una iluminación adecuada ayudara a identificar nada. Noté que sus rostros se veían extraños, y cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que llevaban máscaras. Su vestimenta formal, con trajes y vestidos, hacían juego con los adornos dorados que cubrían sus rostros. Mientras miraba, sentí un hilo de miedo recorrer mi columna. Esas personas parecían moverse lenta y erráticamente. El sonido de la música era hipnótico, pero también inquietante, como si viniera de una caja de música rota. Había un ruido continuo, como de fonógrafo, pero no vi la máquina por ningún lado. La música ahora alcanzaba un clímax con sus violines y panderetas, ahora en sincronía con los latidos de mi corazón, martillando en mi pecho mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Quiénes eran estas personas? Podría ser lo que sea, cualquier vecino, tal vez alguien a quien le había mencionado la casa antes. Ese pensamiento me llenaba de agonía. Mi instinto me decía que huyera lo más rápido posible, pero mi curiosidad venció al miedo. Necesitaba saber más. Con cuidado de no hacer ningún ruido, seguí observando, esperando alguna pista que pudiera ayudarme a comprender lo que sucedía en esa espeluznante casa. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante, lo que me hizo ahogarme mientras me alejaba del cristal, con las manos temblorosas. En el centro de la habitación vi una figura alta y esbelta, vestida con una capa oscura que casi se confundía con las sombras que le rodeaban. Sus movimientos eran fluidos y calculados, como si dirigiera una danza macabra, una especie de maestro de los bailarines. Llevaba una máscara dorada y mostraba una mueca. El terror surgió dentro de mí cuando me di cuenta de que esa figura me estaba mirando fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí como si pudieran verme a través de las sombras, el cristal y la carne, mirando fijamente mi alma. Era como si mi presencia ahí no solo hubiera sido descubierta, sino esperada. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que era hora de salir de ahí. Con pasos rápidos y silenciosos, me alejé de la casa y corrí de regreso a la mía. Mi corazón todavía latía incontrolablemente. Llegué a casa sin aliento. Cerré la puerta detrás de mí y me desplomé en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras intentaba calmar mi respiración acelerada, mi mente daba vueltas con las imágenes y sonidos inquietantes que había presenciado en esa siniestra casa. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que esos eventos estaban más allá de mi comprensión. No fue solo una fiesta extraña o una reunión social inusual. Algo profundamente siniestro estaba sucediendo en esa casa, algo que probablemente había estado sucediendo muchísimo antes de que yo llegara aquí. Mientras intentaba recuperar la compostura, una sensación de paranoia comenzó a invadirme. ¿Todos sabían que los estaba observando? Y lo más importante, ¿me estaban siguiendo? Temblé ante este último pensamiento, comprobando si todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas al menos 3 veces. Intenté dormir y acostarme, pero mi mente no se calmaba. Sin embargo, hace unos 15 minutos escuché un crujido en mi ventana. Me sobresalté un poco en la cama, pero sospeché que era el cristal que se expandía con la temperatura de la noche. Sin embargo, el crack se repitió. Esta vez lo vi.
Un objeto pequeño, que supongo era una piedra, golpeando la superficie. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, sintiéndome abrumado por mis instintos básicos. Cada paso se sentía pesado e imposible de caminar. Mis manos temblaron mientras apartaba con cuidado las cortinas, revelando la oscuridad del exterior. Y entonces mi mente enloqueció. Ahí de pie, mirando por la ventana, estaba el maestro. Sus ojos brillaban debajo de la máscara, que ahora mostraba una sonrisa inquietante. Sé que me vio, porque después de que lo miré, no arrojó más piedras. Simplemente se quedó ahí. Ahora estoy aterrorizado mientras grabo esto. Sigo revisando las puertas y ventanas constantemente, pero él sigue ahí, inmóvil. No sé qué diablos es esto. Si es una costumbre extraña, un ritual o lo que sea, pero solo quiero que termine. Aún mientras grabo esto, lo estoy viendo desde aquí. Me doy cuenta de que el maestro está ahora un poco, aunque solo un paso, más cerca de mi puerta. Nunca había deseado tanto que saliera el sol, y espero permanecer intacto cuando lo haga.